Bueno, este video hace referencia y vamos a hablar sobre lo que es la literatura europea medieval. En el video anterior hicimos referencia a lo que es el contexto histórico de lo que es la Edad Media. Hablamos pura y exclusivamente del contexto histórico. Ahora vamos a hacer referencia de lo que es la literatura exclusivamente europea medieval. Y hablar de literatura europea medieval es hablar de una literatura que es casi puramente gestada en su origen desde la oralidad y también desde la manuscritura, ¿sí? Pero en su gran mayoría desde la oralidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una comunidad en su gran en dimensión analfabeta, ¿sí? En donde la oralidad era el medio o el canal de comunicación que habría entre todo este tipo de culturas, ¿no? Este tipo de gente que vivía en las distintas regiones de la Europa medieval. Ahora, como muy bien dijimos, casi toda la literatura medieval fue compuesta exclusivamente para ser escuchada. Y al hacer referencia a la oralidad, se tiene que tomar en cuenta también de que se utilizaban muchos recursos de la oralidad para dejar una impresión en el auditorium, para dejar impregnada en la audición memorística del auditorium sobre lo que se estaba diciendo, sobre lo que se estaba narrando, sobre lo que se estaba contando, ¿no? Entonces, lo que buscaban era lograr una comprensión mayúscula con respecto a lo que estaban haciendo referencia y por ende la comunidad, la sociedad de la Europa medieval tenían una memoria auditiva muy importante, ¿no? Muy importante porque tomemos en cuenta de que no existían ningún medio de comunicación más importante que el de la oralidad. Entonces tenían una memoria auditiva muy importante, ¿sí? Sabían escuchar y se concentraban especialmente en todo lo que se les iba narrando y se les iba diciendo. Y este tipo de literatura es muy inestable. Muy inestable, ¿por qué? Porque mediante iban narrando y como era de manera oral, entonces el discurso o las hazañas o las obras o las acciones que cometía la gente que iban contando se iban transformando, iban cambiando, iban mutando, se iban agregando, se iban cambiando cosas, se iban sacando algunos hechos, algunos sucesos, entonces era bastante invariable. Ahora, ojo, no toda la literatura era así. No toda la literatura medieval era así. ¿Por qué? Porque la literatura, por ejemplo, religiosa, y aquí estamos haciendo referencia y poniendo mucho énfasis en un texto literario crucial y esencial para la historia, que es la Biblia, se era extremadamente minucioso con respecto a la manuscritura, ¿no? Porque la Biblia se transcribía de forma manuscrita. Entonces se tenía un cuidado especial de no alterar en ningún aspecto, ninguna palabra de lo que se decía en la Biblia. ¿Sí? Para que ustedes vean, chicos, lo importante que era la transmisión de la Biblia, ¿no? En ese tiempo, ¿sí? Como texto literario, como texto de hechos que marcaron no solo la literatura, sino la historia universal. Entonces, la Biblia, como los códices y grandes escritores griegos, se respetaba este tipo de escritura. En el momento de la manuscritura, ¿no? En el momento de escribirlos e irlos transmitiendo de esa manera, ¿no? Ahora, dentro de los fenómenos orales y escritos que existían dentro de lo que es el periodo de la Edad Media con respecto a la literatura medieval, hay hay un personaje muy importante, muy relevante, muy trascendental en lo que es la literatura europea medieval. Este personaje es el juglar. El juglar, ¿sí? Que más o menos lo tenemos ubicado allá por la Alta Edad Media, en el siglo XII,
tenía una actividad que su actividad era la actuación juglaresca. Era una persona la cual estaba orientada a, de alguna manera, no solo, ojo, no solo distraer al público, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de personas se paraban, perdón, en lugares públicos, en las plazas, en los centros en donde se conglomeraba la gente y realizaba su actuación juglaresca, ¿no? Que era como una puesta en escena, en donde ellos subían a un atrio, ¿sí? Y empezaban a contar, a narrar hazañas de guerreros, grandes odiseas que cometían los héroes de esa época, en donde el caballero se subía a una aventura, en donde tenía que ir a rescatar a una princesa, a un castillo que estaba plagado de ogros y adentro había un dragón. Bueno, ¿sí? El juglar era el que se encargaba de contar y de narrar y de explicar, ¿no? Y utilizaba todos los recursos de la oralidad, ¿eh? Y cuando hablo de todos los recursos, hablo de todos los recursos, no solo los recursos lingüísticos, sino también corporales, ¿sí? Los gestos, las miradas, los tonos de voz, absolutamente todo para cautivar al auditorium, para poder captar la atención de absolutamente toda la gente y que quede grabado en la memoria de la gente este tipo de aventuras y de hechos, ¿no? En donde este juglar y su actividad juglaresca, ¿sí? Cumplía una función, ¿sí? De una institución cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacía era transmitir la cultura y las tradiciones de los pueblos en pueblos, de generación en generación, ¿no? Entonces eran un gran patrimonio para la comunidad de Edad Media. Ahora, la iglesia no se queda de brazos cruzados, ¿eh? La iglesia no se queda de brazos cruzados porque tomemos en cuenta que cuando hablamos nosotros de la Edad Media y en el video anterior lo separamos en 4 bloques a la Edad Media, la iglesia fue la que salvaguardó la lengua escrita. La lengua escrita y fue quien, por medio de las escuelas monásticas y después por medio de las escuelas catedralicias, empezó a impartir el conocimiento. Es decir, que tuvieron ellos el timón en el momento de distribuir el conocimiento y el saber a todos los ciudadanos. Ahora, ellos empezaron a perfeccionar el latín y el latín se ha convertido, después de esa mezcla que hay entre las lenguas vernáculas con el latín vulgar que sale las lenguas romances, empiezan a perfeccionar el latín y el latín pasa a ser una lengua que es puro y exclusivamente hablado por la alta sociedad, ¿no? Que estamos hablando del latín culto. Y la iglesia necesitaba llegar a un auditorio mucho más amplio. ¿Por qué? Porque habían muchos feligreses, había muchos creyentes, que era la gran mayoría de la masa poblacional, que estamos hablando de la gente campesina, de los siervos, de los esclavos, ¿sí? Eran gente analfabeta, gente que no sabía leer, gente que no sabía escribir, pero que tenía una memoria auditiva muy importante. Entonces, la iglesia empieza a mirar de reojo la actividad juglaresca. Entonces, la iglesia se da cuenta que en el juglar encuentra un personaje que le puede dar vida oral, a todos los hechos que se narran en la Biblia. De allí es que en el día de hoy, ustedes cuando van a una iglesia, encuentran a un cura, a un sacerdote, a un pastor, subido en un atrio, hablando y dando homilías y sermones a todo un auditorio. ¿Por qué? Porque esa es una actividad juglaresca, que no nace de la iglesia, sino que la iglesia se copia del juglar para llevarlo
dentro de sus templos y poder acaparar una mayor atención del auditorio, es decir, acercar a sus feligreses a los templos. ¿Me entienden? Entonces la iglesia empieza de esa manera, ¿sí?, a llegar a un público al cual no estaban todavía tan acercados, no tan próximos. Y de allí que se empiezan a contar, los juglares contaban historias fantásticas sobre hazañas y aventuras y aparece por ahí, por ejemplo, Carlomagno, ¿sí? Aparece, por ejemplo, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, como así también la iglesia empieza a narrar los hechos bíblicos, tanto de las vírgenes, de los apóstoles, de la Virgen María, de Jesucristo, y bueno, ¿sí? Y de esa manera le saca un gran rédito la Iglesia Católica a la actividad juglaresca, en donde va a tener una gran trascendencia, una gran importancia, una relevancia y una duración en el tiempo en la actividad juglaresca hasta el día de hoy en todas las iglesias y los templos. Bueno chicos, un gusto y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.